verdad que es una bendición en este día poder venir a poder dar culto a Dios. Porque Dios Padre, Él sigue dándonos la palabra y la sigue cumpliendo. Por eso lo más importante que tenemos que hacer cada día es simplemente estar en la corriente de la palabra, entrar en la palabra de Dios. Y el mensaje que Dios nos da hoy y que va a estar cumpliendo en nuestras vidas y en nuestros campos esta semana tiene como título La bendición de Éfata. La verdad que a veces, como creyentes, no es fácil nuestra vida de fe. Aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay dificultades, ¿verdad? Hay gente que piensa que si uno es cristiano ya no hay dificultades, pero la Biblia no dice eso. Y a veces no es fácil, ¿verdad? Sobre todo nosotros, ¿no? Que estamos aquí esparcidos en otros países. Y además ahora se acercan las fechas navideñas, ¿no? Que eso nos trae muchísimos recuerdos. Hay creyentes que están teniendo problemas porque no tienen trabajo, dificultades de enfermedades. La verdad que ponerse enfermo en otro país tampoco es cualquier cosa, ¿verdad? Y también hay hermanos que, aunque son hijos de Dios, todavía hay cosas que están ahí atándoles, ¿no? Y están ahí sufriendo, llevando dobles vidas, y eso es un sufrimiento grande, ¿verdad? Por eso, realmente, hoy es el día donde Dios, a través de su palabra, nos quiere dar la respuesta. Cuando estamos en dificultades, la verdad puede ser el momento, la oportunidad más grande para nuestra vida. Porque cuando ya, humanamente ya no tenemos salida, entonces, ¿qué nos queda? Solo Cristo. Y Cristo realmente es la respuesta. Por eso, realmente las dificultades no es el problema. El problema es mi estado espiritual. Si yo tengo la fuerza, yo no hay problema, ¿verdad? Si yo estoy tomando el pacto de Cristo, disfrutando de la llenura del Espíritu Santo, dentro de la corriente de la palabra, ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque voy a ver todo con ojos distintos. Y esto lo vemos en la palabra de Dios, el remanente José. Él también sufrió muchísimo. ¿Dónde primero? En la familia. Él, desde pequeñito, su mamá Raquel pereció, tenía apenas 3 años. Quizás la edad donde un niño más necesita a su mamá, ¿verdad? Y luego tenía encima 3 madrastras. Y tenía 10 hermanastros mayores. Y lo peor es que le tenían mucha envidia, porque él también era un poco orgulloso, la verdad. Pero la verdad que no era fácil para él. Entonces de repente lo querían matar y sale como esclavo a Egipto. Una situación dramática, de verdad. Tus mismos hermanos te quieren matar. Bueno, no te matan, pero te venden como esclavo, que en ese tiempo era como un animal, igualito. Eran considerados animales, no eran personas los esclavos. Entonces este muchacho se encuentra allí en casa de Potifar como un esclavo más. Pero José tomaba el pacto. Su vida era para Cristo, para cumplir la evangelización del mundo. Por eso tenía fuerza espiritual. Entonces, esa casa de esclavitud no era un sufrimiento, no. Era el mejor campo para compartir el evangelio. Y de hecho allí llegó un momento donde el mismo Potifar dice que no vio a nadie tan lleno del Espíritu Santo como José y lo puso al cargo de todo lo que tenía. El reino de Dios se estableció a través de José. ¿Por qué? Porque tenía esa fuerza espiritual. Por eso él estaba allí quejándose, que si era esclavo, que si lo trataban mal, que si los hermanos lo habían tratado mal. Eso es la obra de Satanás. Pero si yo tengo fuerza espiritual, eso ya no me afecta. Después, injustamente, este José va a la cárcel. Era algo injusto, pero él no intentó rebatir esa acusación falsa, ¿verdad? Todos hubiéramos ido, no, yo no he hecho nada. Pero él no. Él sabía que incluso en eso Dios tenía un plan, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Pero si no tenemos fuerza espiritual porque no tomamos el pacto, realmente cuando hay una dificultad nos quejamos, nos sentimos mal, ¿verdad? Y ahí Satanás obra. Pero él estaba en la cárcel y como tenía esa fuerza espiritual, no estaba allí quejándose todo el día, no estaba con depresión, que hubiera sido lo humanamente normal. José estaba allí disfrutando, sabía que Dios tenía un propósito, porque ese lugar era el mejor lugar porque Dios le había enviado. Dios es soberano, él sabía que él estaba con él y que le estaba guiando en el itinerario del pacto, porque él estaba dentro de la corriente de la palabra. Y de hecho fue así, porque eso fue el paso donde él se preparó en política. No era cualquier cárcel, era la cárcel donde estaban todos los líderes, todas las personas del palacio importantes. Y ahí él aprendió la política, que luego le iba a servir grandemente para cuando llegó a ser gobernador. Porque él tomó el pacto y el pacto de Dios siempre se cumple. Por eso, no importa la dificultad, lo importante es cómo está mi estado espiritual. ¿Estoy disfrutando de Cristo? ¿Estoy aferrándome solo a Cristo? ¿Estoy dando mi vida para que sea utilizada para la evangelización del mundo? Eso es lo importante a través de la palabra del día de hoy. Vemos este pasaje. Dice que el Señor, desde la ciudad de Tiro, ya decidió volver a Galilea. Pero la verdad que dio un gran rodeo. ¿Por qué? Porque quería tener ese tiempo tan importante con sus discípulos. Él, durante 3 años y medio, estuvo preparando a los discípulos. Y Dios les ha llamado no como creyentes, sino como discípulos. ¿Y él qué quería a través de ese tiempo? Antes de ser allí crucificado, antes de ir a Jerusalén para cumplir su obra, él tomó ese tiempo tan importante con los discípulos para que ellos de verdad pudieran tener la conclusión más importante que tenemos que tener como creyentes. Que Jesús es el Cristo. Que Jesús no era un profeta más. Jesús no era simplemente alguien que hacía milagros. No, no. Era el Mesías prometido. Es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y quería que sus discípulos pudieran tener esa conclusión en su vida. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan tener esa conclusión. Jesucristo ha solucionado todo. Que tomemos ese pacto y que entreguemos toda nuestra vida para que sea utilizada para el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Vemos que en ese tiempo se encontraron con este señor, era sordo, tartamudo. La verdad que era difícil vivir así. Las personas que tienen esos problemas se apartan de la gente, les da vergüenza, no pueden escuchar, se sienten mal, ¿verdad? Es un sufrimiento vivir así. Pero él tuvo esa gran respuesta. Por eso, aunque fue un tiempo corto encontrarse con Cristo, aunque fue un momento muy corto, pero como se aferró que Jesús era el Cristo, tuvo una gran respuesta. Esa era la última oportunidad para él. Ya el Señor iba a Jerusalén a cumplir su obra. Por eso, este día de hoy, esto no es un culto cualquiera, este culto nunca va a volver a venir, ¿verdad? Por eso es el momento donde Dios quiere que de verdad esté desafiando y sea la oportunidad donde yo pueda cerrarme solo a Jesucristo, que es la única respuesta. Y que me dé cuenta de verdad que no hay manera humanamente. Yo no puedo hacer nada. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso que este tiempo sea el tiempo donde yo pueda tener esa respuesta. Ese hombre fue un tiempo corto, pero lo que nadie le había podido solucionar, tuvo respuesta en Jesucristo. Amén. Dice que la gente se quedó sorprendida y que empezaron a hablar, ¿no? Entonces el Señor les dice, no digáis nada, no digan nada. Pero contra más nos dicen, no digan nada, es cuando más se habla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor decía que no dijéramos nada? Porque el Señor no quiere solo que tengamos a Jesucristo como una teoría en nuestra vida. Él quiere de verdad que esté en nuestro corazón, que estemos disfrutando de la gracia, del poder de Cristo en nuestra vida, que estemos experimentando realmente a Dios en nuestra vida. Y de esa manera, a través de nosotros, no se estará compartiendo una religión más, no,
sino la vida y el poder de Cristo resucitado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hoy es el día, no importa mi situación, lo más importante es mi estado espiritual. Que hoy sea el día, la oportunidad donde de verdad esté aferrándome solo a Cristo. Esa es la manera de Dios. Solo en Cristo tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales. Ahí tenemos todo, estamos completos en Cristo. Y yo en Cristo tengo que ser suficiente, completo, todas las cosas. Porque es la respuesta que Dios me da. Amén. ¿Qué respuestas vinieron al aferrarse al pacto de Cristo? Al aferrarse al pacto de la evangelización del mundo. Vinieron 3 respuestas muy importantes. Dice que el Señor miró al cielo. Y es verdad. No hay respuesta en otro sitio. Solo Dios a través de Cristo nos da la respuesta. Y Él que dijo, éfata, una palabra aramea un poco rara para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Ábrete. Y cuando yo me aferro a Cristo, solo Cristo, de verdad tengo la conclusión en mi vida, ahí la primera respuesta es que se abren las puertas de los cielos. Satanás está engañando este mundo. Pero esto no es nada nuevo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos el tiempo de Egipto, el pueblo de Dios era esclavo 430 años y no había manera de salir de ahí. Pero el remanente Moisés se aferró al pacto del sacrificio de sangre. Eso es un símbolo de Cristo que iba a venir. Cuando tomas el pacto de Cristo, ¿qué ocurrió? Vino la bendición de Éfata, se abrieron las puertas de los cielos. No había manera de salir de Faraón, no había manera de romper la esclavitud, y humanamente no hay manera de salir de nuestros pecados que nos atan. Es imposible humanamente. Pero solo al poner esa sangre en los dinteles y en los postes de la puerta, Faraón fue derrotado y pudieron salir liberados. No solo eso, llegaron allí, ¿verdad?, delante del Mar Rojo. Y otra vez venía una gran dificultad. Este faraón había cambiado de opinión y él con el carro de todos los soldados iban allí a destruirlos. Y delante todo un mar, no había manera humana de cruzar. La gente se empezó a quejar, pero Moisés, él se aferró correctamente al pacto. No intentó defenderse, no intentó quejarse, solo se aferró al pacto. Él tenía confianza, estuvo orando al Señor. Tomó el pacto de Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Vino la respuesta de Éfata. Se abrieron las puertas de los cielos. Y en concreto, toda la noche sopló un viento, dice la palabra. Y se abrió ese mar. Un camino en seco. Donde el pueblo de Dios caminó. Y cuando vinieron los perseguidores, utilizó ese mar para destrozarlos. Ese es el poder del pacto de Cristo, es el poder que tenemos cuando nos aferremos a Cristo, que es el solucionador de todos nuestros problemas. 70 años el pueblo de Dios fue cautivo más adelante en Babilonia. No había manera de salir de allí. Era un gran imperio, pero Dios a través del profeta Isaías 7:14, vuelve a dar la misma respuesta. Emmanuel, Dios con nosotros, solo Cristo. Porque solo tenemos que aferrarnos a Cristo. Y en ese momento viene la respuesta, éfata, se abren las puertas de los cielos. El poder de Satanás es quebrantado. Pudieron ser liberados a través de los remanentes, como ustedes, que se aferraron solo al pacto de Cristo. Luego fueron colonizados, otra vez perdieron el pacto. Pero Dios otra vez volvió a dar la respuesta. Y Cristo mismo se hizo carne en ese tiempo. Y Mateo 16:16 está la confesión de Pedro, que es la confesión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento pudieron tener respuesta. Y a través de los remanentes que se aferraron solo al pacto de Cristo, vino la bendición de Éfata. Y en 313 años el imperio romano fue conquistado con el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar y tomar el pacto de Cristo que ya ha solucionado todo. Esas son las respuestas que vamos a experimentar. ¿Cuál es la segunda respuesta de Éfata? Ese hombre no solo tuvo respuesta en su vida,
no solo se sanó físicamente y espiritualmente, él cambió su destino. Todas las personas, dice la palabra, desde que nacen, están en el pecado original, están separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no pueden salir de ahí humanamente, pero le damos gracias a Dios, porque Dios, a través de Cristo, ha abierto un camino, el único camino. Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, tomando ese pacto de Cristo, en ese momento, al recibir a Cristo, otra vez vuelves con Dios y tu identidad cambia. Te conviertes en hijo de Dios. Desde ese momento, Dios es tu Padre, el Espíritu Santo mora en tu vida. Él te guía y cuando oras en el nombre de Jesucristo para la evangelización del mundo, el Espíritu Santo obra. Y tenemos también una autoridad, porque Satanás no se queda quieto, pero al tomar el pacto de Cristo y orar, la oscuridad huye, el reino de Dios se establece. Esa es la autoridad que tenemos. Por eso, si estamos disfrutando de Cristo, vamos a tener también esa bendición de Éfata, que nuestro destino cambia eternamente. Los hijos de Dios vamos a ir también una eternidad al cielo. Por eso en este tiempo, ¿qué nos queda hacer? Disfrutar. Solo tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo y estar devocionando nuestras vidas para la evangelización del mundo. En ese momento veremos las bendiciones de Éfata en nuestras vidas. Este himno que hemos cantado, Cristo es guía de mi vida, la autora Fanny Crosby es una hermana que vivió hace varios siglos y ella tenía también un problema que era ciega desde pequeñita. No fue ciega de nacimiento, sino que un doctor la trató mal y se quedó ciega, ¿no? Que es peor todavía que nacer ciego, ¿verdad? Porque ella sí que veía y luego perdió la vista. Es complicado. Pero ella se quedó con su abuelita porque no podía hacer nada la niña, su mamá tenía que trabajar y su abuela era una hija de Dios como nosotros. Por eso solo le daba la palabra. Y esta remanente pudo creer en Jesucristo. Pudo empezar a gozar. Y cuando gozamos del reino de Dios en nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra autoridad, ya no importa las situaciones que tengamos. A esta señora ya no oraba para que Dios le diera vista. Ella, es más, decía que la primera persona que quería ver era a Cristo cuando fuera al cielo. No tenía ninguna ilusión de tener vista. ¿Por qué? Porque disfrutaba, porque Dios estaba con él. Y esa es la bendición que tenemos que estar gozando, el reino de Dios. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que estén bendiciendo, que estén disfrutando como esta hermana, la bendición de ser hijo de Dios, la autoridad, la identidad que tenemos cada día. Dios está con nosotros. Amén. ¿Y cuál es la tercera bendición de Éfata para los que se aferran al pacto de Cristo? No solo cambia el destino, también cambia el futuro. Porque ya empezamos a tener una misión distinta. Este hombre que aparece en el pasaje de hoy era sordo y tartamudo. Y el Señor lo sanó. Pero esa dificultad, y a veces Dios nos puede permitir dificultades, con el Evangelio se convierten en puertas, en plataformas para poder predicar a otros, ¿verdad? Este hombre luego podría perfectamente predicarle a otras personas que estaban en esa situación, ¿no? Sí que podría, porque él los entendería mejor, ¿verdad? Hay un hermano que Dios ha obrado en su vida, y yo estoy compartiendo la palabra desde hace mucho tiempo, y de verdad Dios ha obrado grandemente en su vida. Y este hermano siempre me recuerda mucho a mí, ¿no? El carácter bastante, ¿no? Lo entiendo, pero de verdad, muchísimo, ¿no? Entonces, cuando me cuenta sus dificultades, yo sé por qué le pasa eso, porque me pasaba a mí también, ¿verdad? Entonces, a veces le digo, no, eso lo haces por esto. Y se queda asustado, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? Digo, no, es que a mí me pasaba lo mismo que a ti. Pero yo, mira, por la gracia de Dios,
he tenido sanidad de eso, ¿no? Me quedan cosas, pero eso Dios me lo ha sanado, me ha mejorado. Por eso no solo le predico, sino que soy un testigo para Él. Entonces, si tomamos el pacto de Cristo, si estamos teniendo esa conclusión que nuestra vida es para el Evangelio, Él nos va a dar esa bendición también de que va a cambiar nuestro futuro. Nuestra vida va a ser para cumplir la misión de Dios, no solo como palabreros, sino como testigos. Porque la mejor predicación es nuestra vida, ¿verdad? Es lo más importante. Por eso, Dios quiere que estemos entendiendo que tenemos una misión. Hay una misión para nuestra vida. Si no tengo fuerza espiritual, es imposible que la vea. Pero en cuanto me aferro al pacto de Cristo, empiezo a disfrutar que Dios está conmigo, de mi identidad, de mi autoridad, empiezo a orar para que el plan de Dios se cumpla. Ahí Dios me muestra la misión. Y Él utiliza para la misión problemas que tuve en el pasado. Por ejemplo, mi carácter, ¿no? Por ejemplo, situaciones difíciles que he pasado. Eso en el Evangelio son plataformas para cumplir la misión. Porque una persona que ha sufrido eso puede entender muy bien a esa persona que está sufriendo eso, ¿verdad? Y como he dicho antes, no solo con palabras, sino que Él es una evidencia del poder de Dios. También la misión la vamos a encontrar a través de los talentos. Todos los hijos de Dios tenemos por gracia de Dios dones y talentos. ¿Para qué son? Para glorificar a Dios, para cumplir la misión de la evangelización del mundo. Y también la misión aparece a través de nuestra posición. Y todas las posiciones son igual de importantes delante de Dios. Todas igual de necesarias. Todas son, y Dios nos las da con un motivo. Por eso que no sean engañados. La posición que usted tiene es preciosa, Dios se la ha dado. ¿Para qué es? Para cumplir la misión, para la evangelización del mundo. Por eso, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Fue un momento muy corto, era la última oportunidad. Pero esa persona que no tenía solución humana a su problema, se aferró correctamente a Cristo. Creyó en Jesucristo. Tomó el pacto de Cristo para toda su vida. Tuvo gran respuesta. Ahí se levantó la bendición de Éfata. ¿Qué bendición? Se abrieron las puertas del cielo. Cambió su destino. Y cambió también su futuro. Esas son las respuestas que Dios va a dar a nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que este sea el día donde estemos simplemente aferrándonos a ese pacto. Vamos a ver cómo Dios siempre cumple su pacto en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Estamos tan agradecidos, Señor, porque somos débiles, pero tú por tu gracia nos llamaste para poder estar sirviéndote y cumpliendo la misión de la evangelización del mundo. No queremos estar apoyándonos en otras cosas, sino solo en Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Que estés levantándonos, Señor, para que nuestras vidas sean utilizadas para salvar las 237 naciones y especialmente para traspasar el pacto a nuestra siguiente generación, a los remanentes. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén.